Salmos capítulo 33. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Conforme usted lo encuentra, se pone sobre sus pies. Salmos capítulo 33, versículo del 1 al versículo 6. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Amén. Vamos a leerlo juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Celebrad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y de carne. Cantarle canción nueva, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Amén. Oremos. Amado Rey, Padre amado, Rey glorioso, Príncipe, Señor eterno, Padre, en esta hora que nos encontramos delante de su presencia, queremos darle gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que usted nos permite, Señor, estar delante de los hermanos, delante de su presencia. Ahora, Dios amado, Señor, queremos pedirle en el nombre de su Hijo amado, que usted nos ayude, Señor, a compartir, Señor, su palabra, Señor. Esta palabra, Señor, sea, Señor, como esa piedra, Señor, Padre, que cae sobre el martillo, Señor, donde es quebrantada. Padre, le pedimos que usted tome el control, Señor, y que nos ayude, Señor, a lo que nosotros, Señor, que escuchamos, y también, Señor, a compartirla. Padre, porque suyo, Señor, es el poder, suya, Señor, es la gloria, y suya es la honra por los siglos de los siglos, Señor, que usted vive y reina para siempre. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Como leímos en la Escritura, y en el verso 6 dice la palabra del Señor, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Tenemos el título de hoy: transformados por ella. Ese es el título que traemos el día de hoy. Ese es el tema. Y cuando venimos y escuchamos acerca de lo que es el transformados, quiere decir que es hacer que algo o alguien cambie de forma o incluso de aspecto. También dice que es hacer que algo o alguien cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Esto es lo que nos conlleva la palabra de ser transformados por ella. Y cuando mencionamos la palabra ella, estamos hablando de, puede escucharse como de una mujer, ¿verdad? Porque se transforma por ella. Pero en estas palabras encontramos que el ser transformado tiene que haber un poder que pueda hacer que esa cosa o alguien pueda cambiar. O sea que en una cosa de sí mismo no tiene el poder para cambiar. Igualmente una persona no tiene el poder para cambiar. Pero cuando escuchamos esta palabra de transformados por ella juntamente, se nos puede venir a la mente la palabra iglesia, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos acerca de la palabra iglesia, y mucha gente piensa que la iglesia puede cambiar a alguien, ¿verdad? Y esto es algo erróneo. La iglesia no puede cambiar a nadie. Y cuando la gente piensa en esta parte de que la iglesia puede cambiar, muchos hasta se interfieren o en su mente ponen
el de decir, yo no voy a ese lugar o yo no me voy a congregar porque yo así nací, así me voy a morir, y si yo llegara a cambiar es como que yo cambiara de familia. Y así que por lo tanto yo no cambio y así me voy a quedar. Es como cambiar de padres. Incluso una vez alguien me dijo hace mucho tiempo, ya aproximadamente unos 10 años, me dijo, yo no voy a ir donde te congregas porque ustedes quieren hacer que se separen los matrimonios. Y déjeme decirle algo, que nosotros, o como iglesia, o la iglesia, ni cambia ni separa a nadie. Así es. Mucha gente se ha quedado con eso de que la iglesia tiene esa forma de querer que la gente cambie a fuerza, o piensa que porque cuando se predica la palabra y quiere que los matrimonios se separen, pero la iglesia no es eso, nunca ha sido su intención de hacer que nadie se separe, y mucho menos que si usted no quiere cambiar, pues ¿a quién le beneficia el cambio? ¿A la iglesia o a la persona? A la persona individualmente siempre es la que le beneficia el cambio. Pero eso depende de la persona, no depende de la iglesia. Entonces, cuando podemos mirar esta parte de que la iglesia ni cambia ni separa, solo lo que hace la iglesia es aplicar la ley. Porque la iglesia no hace leyes. Tenemos que entender esta parte. La iglesia no hace leyes. La iglesia ejecuta la ley. ¿Y qué es ejecutar la ley? Cumplir la ley. Entonces, cuando nosotros nos damos de cuenta de que hay alguien superior a la iglesia, y eso solamente es una, y es la palabra de Dios. Esa sí tiene el poder para cambiar, para transformar, para que hacer que la persona sea distinta y para que la persona sea limpia. Dice la palabra en Salmos capítulo 119, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya. En Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice que, dice la escritura, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 26 dice, para limpiarla, para santificarla, limpiándola por el lavacro del agua, por la palabra. Entonces podemos darnos de cuenta que lo que hace la transformación, lo que hace el cambio, solamente es una cosa, es la palabra de Dios. La que muchas veces la tenemos en poco, la que muchas veces no nos tomamos el tiempo tan siquiera de ir a revisarla. Hay veces que solamente la usamos cuando venimos al servicio. Hay muchas veces que ni tan siquiera ni la bajamos del carro. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que cambia. Aleluya. Cambia la palabra de Dios, cambia hasta nuestra mente. Amén. Porque dice la escritura en el libro de Romanos, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos damos de cuenta que dice que la palabra de Dios nos renueva nuestro entendimiento. Podemos entender las cosas, las que han pasado y las aún por venir. ¿Por qué decimos que las que han pasado? Porque cuando estamos en el presente podemos entender, conforme a lo que enseñaba nuestro hermano,
Que a través de la oración Dios hace el cambio de las cosas y lo que antes pasó, ahora lo estamos entendiendo. ¿Por qué? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Podemos darnos de cuenta que lo que nos sucedió al final de cuentas fue para bien de nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero esto solamente nos hace tener ese nuevo entendimiento, la palabra de Dios. Y cuando nuestro entendimiento ha cambiado, podemos darnos de cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y la gente deja de pensar que la iglesia quiere cambiar, que la iglesia quiere que tú cambies. Y entonces podemos darnos de cuenta que mientras nosotros nos mantengamos en el mismo estado de siempre que nos hemos mantenido, no va a pasar nada. Pero cuando viene la palabra de Dios y nos empieza a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón, y leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 específicamente, que manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación y la disolución. Entonces nos damos de cuenta que no es la iglesia, sino que la palabra de Dios que nos llama a hacer algo diferente, que es absorber la palabra en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas veces nos hemos dado de cuenta que hay personas que cuando está la alabanza levantan sus manos, lloran y se gozan. Tal pareciera que Dios los está tocando. Fíjese, tal pareciera que Dios los está tocando a través de la alabanza. Pero ¿qué pasa? No pasa nomás más de eso. Porque cuando salimos y nos vamos a nuestros hogares, no ha pasado nada, porque saliendo a las puertas seguimos siendo la misma persona, no ha habido ningún cambio en nosotros, no parece que Dios no ha hecho nada. ¿Acaso hay un problema con Dios? ¿Acaso a Dios se le acabó el poder? Porque nos tocó Dios, se supone. ¿Pero qué pasó? No pasó nada al final de las cosas. Seguimos siendo igual, seguimos viviendo igual, seguimos caminando igual, seguimos hablando igual. No ha pasado nada. Quiere decir que la palabra de Dios no ha entrado en nosotros y que solamente fue una emoción. Amén. Aleluya. Aleluya. Tal vez usted puede decir, pero es que Dios le agrada la alabanza y que Dios... Sí, en eso nadie está en desacuerdo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se mueve a través de la alabanza. Amén, gloria a Dios. Y que a Dios le encanta que lo alaben. Pero hay un problema, hermano, que no hemos alcanzado a entender. ¿Sabe cuándo es cuando Dios le agrada la alabanza? La alabanza del justo, la alabanza del santo, la alabanza de aquel que se esfuerza por pasar tiempo con Él. El hermano explicaba acerca de cuál es la oración que Dios oye de un pecador. Solamente cuando el pecador se arrepiente. Lo mismo pasa con la alabanza. Jesús una vez mencionó, haciendo referencia de lo que ya había hablado Dios en el Antiguo Testamento: este pueblo me alaba solamente de mi de labios, porque su corazón lejos está de mí. Lo mismo pasa. ¿Usted cree que vamos a venir a alabar a Dios? ¿A perder nuestro tiempo? Yo platicaba con mi esposa, creo que fue el día viernes. Y le decía, a veces si no tenemos ganas de ir al templo, es mejor ni ir. Porque nada más vamos a ir a perder el tiempo. ¿A qué vamos a ir? Pero muchas veces cuando no tenemos ganas de ir o de venir, es cuando Dios se glorifica para hacernos entender que sí sirve esforzarse en buscar a Dios. Amén, aleluya. Ayúdame, Señor. Aleluya. Este es un problema de la alabanza. En las iglesias locales
Y no nada más en las iglesias de Dios, sino en las iglesias seculares, en las denominaciones. Están más preocupados por la alabanza que por la palabra del Señor. Que salga bonito esta alabanza. Están más preocupados, es que el de la batería necesita darle más. Hermano, a Dios eso no le importa a veces. Sí, puede que se oiga bonito y que las personas no se perturben porque cantó mal o se equivocó. No, está bien. No tenemos nada en contra de eso. El problema es cuando ponemos primero la alabanza que la palabra del Señor. Aleluya. Una vez un pastor que estuvo aquí en la iglesia local, no voy a mencionar su nombre, dijo: yo no vine a hacer grupos de alabanza, yo vine a instruirlos bajo la palabra de Dios. Aleluya. Porque Dios me va a traer a cuenta por la palabra, no por la alabanza. Y esto es algo que es real. ¿Por qué le va a pedir cuentas a Dios a usted? ¿Por lo que usted habló o por lo que tocó? Dice que por la palabra que incluso nosotros hablemos. Amén. Hasta por eso Dios nos va a traer. No porque usted no sepa tocar un instrumento, no porque usted no cante bonito, no porque yo no pueda cantar, Dios me va a traer a juicio por que no sé cantar. No, me va a traer a cuenta por lo que no hablé o por lo que hablé. Aleluya. Pero parece que las iglesias están enfocadas en la alabanza. Los jóvenes hoy están más preocupados por aprender a tocar un instrumento, están más preocupados por enseñarle a otros a tocar un instrumento, cuando se han olvidado de lo que Dios realmente nos mandó. Aleluya. Santo. Hay algo importante que parece que se nos ha olvidado en estos tiempos. ¿Quién es el maestro de la alabanza? Satanás. Él era el que le llevaba la alabanza a Dios. Él sabe cómo se le alaba a Dios. Y él sabe cómo nos puede engañar a nosotros. Sabe que podemos también, porque nosotros cantemos bien o tocamos un instrumento bien, podemos ponernos egocéntricos y quererle robar la gloria a Dios. ¿Y quién no va a hacer eso? Satanás, si no tenemos cuidado. Porque nos podemos enfocar mucho en una cosa y descuidar lo más importante. Él es maestro, es astuto, es maestro de mentira o padre de la mentira, como lo dijo el Señor Jesucristo. Jesús, después de haber resucitado junto con sus discípulos, en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice la escritura: y llegándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no miro que Jesús haya dicho: vayan y hagan un grupo de alabanza. Yo no miro que Jesús diga: tienen que estar cantando 24/7. Yo miro que Jesús, el mandato fue: id y enseñad y doctrinad a todos. Aleluya. Muchos lugares han puesto la alabanza lo más importante. Pero miren lo que dice la escritura también. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Usted quiere que alguien cambie. A veces vamos a decir: es que no tenemos que ser duros con la persona. Cuando es la predicación, hermano, la palabra es la palabra. Así es. Amén. Hay que tener cuidado cómo le vamos a hablar, claro que sí, pero la palabra es la palabra. Amén. Aleluya. Como hablábamos el día jueves, ¿sí, hermano? Por el jueves tuvimos que era un estudio, ahí cambia la cosa.
pero esta no la podemos cambiar. ¿Saben el problema que nos metemos si la queremos cambiar? Que no es mi palabra como martillo, dice, que quebranta la piedra. Así es la palabra cuando cae en el corazón de la persona. Es quebrantado a través de su palabra, no a través de la alabanza. La alabanza, honestamente, yo he mirado que a mucha gente le ha tocado. Y sí, ha hecho que venga y que se vuelva al camino del Señor la alabanza. Pero el que lo ha transformado ha sido la palabra del Señor. Amén. La alabanza es como usted. Es una guía para llevarnos. Es para preparar el camino. No es para que cambie. Porque la alabanza no es para la persona. Recuerden, la alabanza es para Dios. Así es. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Aleluya. ¿Para qué envió la palabra del Señor? Nosotros que vamos o queremos ver una vida cristiana delante del Señor fuertes, bien nutridos, es comiendo acerca de la palabra del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice la Escritura: y te afligió, e hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas con todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué sale de la boca de Dios? La palabra. Jesús lo vuelve a reafirmar en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde dice: mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nos podemos dar de cuenta y entender que a Dios lo que le importa es su palabra. Si nosotros la guardamos o no la guardamos, si la compartimos o no la compartimos, lo que hacemos con su palabra, eso es lo que a Dios le importa. La alabanza es siempre, ha sido para Dios. Hermanos, vuelvo y lo repito. La alabanza no cambia a nadie. Yo sé que a veces en la alabanza tú puedes sentir la presencia de Dios, yo lo sé. Pero hermanos, a veces nos gana la emoción. Podemos levantar las manos y hacer y decir lo que queremos, y después de eso, ¿qué pasa? Después de eso, ¿qué? No nos estamos alimentando. Jesús dijo lo importante que era la palabra de Dios para nuestras vidas, a través del enfrentamiento, confrontamiento que tuvo con Satanás en el desierto, haciéndole saber que aunque usted tenga hambre, lo que te va a nutrir es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos sirve para mantenernos y recordarnos acerca de la fe, aquello que nos puede querer quitar de que dejemos de confiar en el Señor. Dice en Romanos capítulo 10, 17, que luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que lo que cambia y lo que transforma y hace permanecer para siempre es la palabra de Dios. Nosotros miramos a los apóstoles en el libro de los Hechos,
predicando solamente la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 4 y versículo 5, dice: mas los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cristo es la palabra. En Hechos capítulo 13, versículo 49 dice: y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Hechos capítulo 14, versículo 25 dice: y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hechos capítulo 15, versículo 35: así que lo que hace permanecer para siempre es la palabra. Nos damos de cuenta que lo que nos hace que nosotros vivamos para siempre va a ser la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: y Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 23 y versículo 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Verso 25: mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Usted quiere serle fiel a Dios? Sí, amén. Lo único que podemos ser fieles es a través de su palabra. Amén. ¿Usted quiere que Dios escuche su alabanza? Primero que enfóquese en su palabra. Con esto no estoy diciendo que usted deje de esforzarse. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? No, esfuércese. Usted quiere alabarle, está bien, alable. Pero no se olvide qué cosa es primero. Amén. Así es, así es. ¿Qué es lo primero? En el servicio, el primero es la alabanza y después la palabra. Pero para Dios, esto es lo primero. Esto es lo importante. Así es, amén. A veces decimos: Señor, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo? Su respuesta está aquí. Amén, aleluya. Su respuesta está aquí. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué puedo decir yo, Señor, por qué sigo siendo el mismo Rodolfo de hace 20 años? Aquí está la respuesta. El que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y es muy simple y sencillo. Todos decimos que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? No responda. Usted lo sabe entre usted y Dios. Jesús dijo: si tú me amas, mi palabra guardarás. Amén. Aleluya. Si no me amas, simplemente no la vas a guardar. Él no dijo: si me amas, alábame. Si me amas, guarda mi palabra. Hermanos, Cristo es la palabra. Amén, gloria a Dios. Cristo es la palabra. Él es el verbo de Dios, el verbo viviente. Él es el que estuvo en el principio, Él es el que lo formó a usted, Él es el que me formó a mí. Es Cristo, y Cristo es la palabra. Que yo amo al Señor, pero no me gusta leer la palabra. Entonces no lo amas, porque ¿cómo vas a saber si lo que te está diciendo el Señor, si no amas a leer su palabra? Cristo es la palabra. Amén, gloria a Dios. En una ocasión, cuando iba el Señor Jesucristo caminando, una mujer que le aconteció y le dijo, dice: y aconteciendo que estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste.
Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto fue lo que respondió el Señor Jesucristo. No soy yo, no soy bienaventurado porque vine de una mujer. No, bienaventurado es el que recibe la palabra y la guarda, la pone por obra. Amén. Gloria a Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 19, también nos empieza a hablar. Versículo 22. Santiago 1, 22, dice la Escritura: mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Habla acerca de la palabra. Lo importante que es la palabra de Dios en nosotros. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Hemos podido nosotros mirar a través del tiempo cuántos que han estado en alabanza hoy ya no están con nosotros, y no me refiero a que fallecieron, allá andan en el mundo. ¿Correcto, hermana Reina? Muchos que nosotros hemos conocido, y no porque también de la iglesia, de las denominaciones, se han ido al mundo. ¿Por qué? Porque su sustento, su simiente estaba en la alabanza y no estaba en la palabra de Dios. Santo. Santo. Si están en la alabanza, están en la arena floja. Mas si están en la palabra, están en la roca, y la roca es Cristo. Amén. La roca es Cristo. Hemos podido mirar cantantes muy famosos que aún siguen cantando, pero ya no están con el Señor. ¿Por qué? Porque su simiente fue en la adoración o en cantar solamente, no fue en aprender y estar sólidos en la palabra. Hemos podido conocer muchas personas que parecían ser algo y hoy no están con nosotros. Se descaminaron también de la palabra de verdad. Hermanos, Cristo es la verdad. Amén. Amén. Cristo Amén. es el camino. Amén. Cristo es la vida. Y sin Él no vamos a llegar a ningún lado. Y si dejamos su palabra, mucho menos. ¿Quiere ir usted al cielo? Aquí está el camino. Aleluya. Amén. ¿Quiere ir usted a tener vida eterna? Amén. Aquí está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, hermano. Déjenme Aleluya. predicar mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto, hermanos, déjeme decirles que no depende de nadie. Así es. Esto depende de usted cuánto tiempo quiere. Así como dijo el hermano que es necesario pasar tiempo en la oración con el Señor, también es necesario pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. No usted vaya a decir, ya me leí 5 capítulos hoy, y al ratito usted no se acuerda. No, hermano, la palabra de Dios se escudriña. ¿Sabe qué es escudriñar? Se va despacito. Aleluya. Señor, háblame. Señor, hazme entender. Señor, quiero saber de ti. Pero hermanos, la respuesta de todas las cosas está en su palabra. Así es. Y Aleluya. así dijo el pastor que tome este tiempo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.